para, digamos, de alguna manera ir un detalle, Fujimori siembra un germen de cómo hacer política. Y creo que ese germen de cómo hacer política se ha institucionalizado y se ha convertido en una ideología. Totalmente. Parida por Fujimori. Esto no significa que la gente dice, el inicio de todo lo malo empezó con Fujimori. Estoy seguro que no. Estoy seguro que toda etapa peruana tiene su propio momento y su propia cuestión. Pero sí vivimos hoy en día algo que se instauró en los 90, porque fue, para hablar en lenguaje de la chaviza, un momento canónico. Es nuestro evento canónico. El ingreso de Fujimori. Es. El ingreso de Fujimori, el golpe de Estado, que lo hizo con tanques y tal, que hoy día en la mañana querían compararlo con Vizcarra, también, que me parecía una estupidez. Increíble. Pero, dentro de la Constitución que esa misma gente defiende. Con esa misma utilizó Constitución, las armas para hacerlo, cerrar el Congreso, pero exactamente. Entonces, eso es un momento canónico que termina construyendo el Perú que hoy vemos. Y ese estilo de hacer política, por ejemplo, para citarte dos cosas, la prensa peruana nunca se recuperó de Fujimori. La credibilidad, la confianza, la veracidad de la información nunca se recupera de Fujimori. Sí. Los medios de comunicación en general, ¿no? Totalmente. Los periódicos tampoco. Y te digo otra, sí, las instituciones. No, es total, eso... El golpe institucional que se hizo en el fujimorismo fue tal que nunca se recuperó. Ya no podemos hablar de división de poderes, ni de autonomía en los mismos. O sea, a partir de ahí quedó debidamente establecido que siempre había un órgano. Cuando era Fujimori era el ejecutivo y el legislativo. Hoy en día es prácticamente el legislativo, lo cual además parte de una figura bien cierta. Es tan poderoso el capital político del fujimorismo que, pese a que no tiene una candidata que pueda ganar unas elecciones, que pierde siempre, igual terminan gobernando. ¿Por qué? Porque siempre alcanza mayoría en el Congreso, y en la actualidad el Congreso es lo que mueve absolutamente todo en el país. El Congreso pone el Tribunal Constitucional, el Congreso modifica leyes, el Congreso hace lo que se le venga en gana, pone leyes con nombre propio. El caso, pues, ahora último de esta ley para permitirle a Alberto Fujimori, el dictador ya fallecido, que pueda volver a postular. Sí. Era un insulto a la gente. Hoy por hoy estamos viviendo que las grandes cagadas las hace el Congreso. Exacto. Y que las cabezas o los líderes son recontratíteres. Y que queda más que claro hoy en día que fallece Alberto y pasa todo con los homenajes o tal que se le pueda dar, o todas las enhorabuenas que se le da, que Perú Libre está ahí a manera de armatoste. O sea, Perú Libre es una pájaros fruteros. Es una carcasa, de lo que en realidad sigue siendo el fujimorismo, ¿no? Hay un video del Efeo, me dicen que el Efeo que sigue cubriendo las tenemos una actualización del Efeo de Bruno. El único... A ver, el elástico. A ver. Nos encontramos afuera de lo que es el Museo de la Nación, donde se está velando los restos de Alberto Fujimori. Por ahora están entrando todos los simpatizantes uno a uno. Hay, no sé, alrededor, por cálculo, 5 o 6 cuadras de cola para poder ingresar a ver por última vez a Alberto Fujimori. Y también se le puede dar las condolencias a los hijos, que son Keiko, Kenji y algunos familiares. El cajón de Alberto Fujimori cuenta con una bandera encima, y hay muchos arreglos florales que seguro ha ido enviando la gente, y seguirán llegando más. Recién que ingresó al cuerpo hace alrededor de media hora, 40 minutos. Así que seguimos informando aquí para la Rorro Network. Muchas gracias ahí. Bien elástico. El hombre elástico. Lo de la bandera es parte, pues, del protocolo. También Dina Boluarte ahí ha mandado ahí una foto de un arreglo de flores para Fujimori. Esta es la política que yo desprecio, ¿no? O sea, una Dina Boluarte que en campaña te dice el ala Z, que va a lavarle la cabeza a la gente, que puede confiar en ella y abusar de esa manera. Ahí está. Y después está de rodillas. Y mira, vamos a la siguiente foto también, ¿no? O sea, cero consecuencias, cero fan político en absoluto, y demostrando nuevamente la calaña que resultó ser Dina Boluarte, ¿no? Yo entiendo la afectación que puede tener hoy día Keiko, que puede tener Kenji, se las ha muerto un padre. Y eso es una de las sensaciones más horribles que seguramente se puede tener. Así como su familia extendida, sé que hasta el propio Mark Vito fue a visitar ayer, las nietas seguramente están acongojadas. Con eso no tengo ningún reparo, pero lo que se suscita alrededor sí es digno de discusión, ¿no? Totalmente, ver que la Presidente se encuentre ahí, en una situación en la cual tiene, digamos, muchos atisbos similares a las cosas que pasaron en el gobierno de Fujimori.
O sea, es sorprendente, pero a la vez no lo es tanto. De hecho, en las condiciones en las que se ha ido Fujimori, que es lo que decía el Doc hace un ratito, como se puede dividir como las personas que celebran, digamos, y hay otras personas que dicen en realidad Alberto Fujimori ha fallecido, o sea, ya de su enfermedad y de edad. Pero se ha ido... En la tranquilidad. ¿Qué motivo de celebración habría si en realidad hace menos de un mes fue aprobado por el Congreso burlándose de todo el mundo, su mayoría fujimorista burlándose de todo el mundo, de una pensión vitalicia como expresidente? Una pensión vitalicia sin pagar reparación civil, sin pagar un sol, con deudas sociales gigantes. No solamente por corrupción, porque ya veo gente diciendo, no, mira, es que sí, el primer gobierno fue bueno, después hubo corrupción, pero la ley lo ha... No solo corrupción, el tipo fue sentenciado por homicidio calificado, fue sentenciado por secuestro agravado, fue sentenciado por peculado. Hubo una serie de hechos que determinan que el ex dictador fue un criminal y ahora estamos en un escenario en el cual, sin perjuicio de lo que indica Carlos, su familia tiene todo el derecho de poder honrarlo porque es su familiar. Sin duda. Como todos y la gente que está ahí, porque me imagino que en cualquier momento en el chat te va a decir, pero ¿por qué la gente lo aprecia? Porque también hay gente que lo aprecia, ¿no? Total, pero eso es una buena pregunta a la que meternos también. O sea, recordaba, por ejemplo, hace no mucho fallece Pinochet en Chile. Sí, claro. Pinochet fallece, la tumba está con vidrio. Con una luna que protege, y va una persona, porque lo hacen público y tal, y esta persona escupe en la tumba de Pinochet, directamente como una muestra de su rabia, una imagen que dio vuelta al mundo. Me imagino que en el caso de Alberto está todo esto mucho más protegido y se funciona de una manera diferente. Hay una pregunta que hacía Marquina y la trasladaba de la gente. ¿Por qué tanta gente sí aprecia a Fujimori? Bueno, para partir hacia esto, creo que hay un montón de aristas, ¿no? Sí. Pero una de ellas puede ser precisamente que Fujimori toma el gobierno en un contexto claro, crítico. O sea, después del gobierno de Alan. En un contexto crítico. Claro, la hiperinflación. Sí, claro. Hay que además... Y que toman medidas. O sea, peor no ha podido estar. Sí. Tú a momentos como el shock que lo proponía Vargas Llosa y que él decía no hacerlo. Y él dijo jamás. Y él toma una línea que empieza a dar réditos, porque además era la línea que te recomendaba el Banco Internacional, que te recomendaba Estados Unidos, que era la manera en que tú alineabas tus políticas, que ahora está tratando de hacer Milei también en Argentina. Que llegaron tardes al Perú, llegó tarde al Perú, porque ya estaban siendo aplicadas en los años 80 y era parte, digamos, en aquel entonces todavía un mundo dividido, en el cual para Estados Unidos realmente Latinoamérica era su patio trasero. Estados Unidos no buscaba que ningún país se le transforme en una Cuba, en un Vietnam. Cóndor. Así de sencillo. Eran, digamos, los últimos vestigios. Los últimos vestigios de eso. Y además, Plan Cóndor, aquí en el Perú existió y hubo investigación periodística respecto al llamado Plan Verde, que era la Junta Militar buscando aplicar a través de un grupo de militares medidas neoliberales y que entendió que no le iban a dar el golpe al gobierno de Alan García en los 80 porque pensaron que quien llegaba, que era Mario Vargas Llosa a través del Fredemo, lo iba a hacer. Pero finalmente quien llega es Fujimori, que llega como el candidato es un outsider, en contra de lo neoliberal, del oficialismo, porque estaba a favor del APRA, que era este gobierno que nos había dejado en la ruina y que no tenía plan de gobierno. Claro, al final todos los enemigos de Mario Vargas Llosa terminan apostando por Fujimori y Fujimori termina ganando esas elecciones, es más. Y una cosa que sí me gustaría también dejar claro es que hay un tema con que todas las medidas que la gente le da buenas a Fujimori, para mí todas son una vuelta. Por ejemplo, cuando hablamos de la lucha contra el terrorismo, que capturan a Abimael mientras Fujimori estaba pescando, no solamente eso, que acusan, y hay un documento donde lo confiesa el propio Abimael, de que alguien les avisa casi un año antes a través de un papelito de abajo que los iban a intervenir en esa casa y que tenían que escapar. Que no hay nunca una lucha estratégica contra el terrorismo de ese corte y que Hegin termina desactivando estas cuestiones. Sí, ocurrió en el periodo de Fujimori, eso es uno. Otra cosa, estas medidas que venían del extranjero, medidas económicas para reinsertar al Perú económicamente. Como privatizar las empresas que venían, nacionales. ¿En qué se terminan derivando? Terminan derivando en las privatizaciones a diestra y siniestra, en vender al Perú al mejor postor, en rematar casi todo a la baja y harto amiguismo había también. Y cobrando harta marmaja por el medio. Eso que indica... Y estas investigaciones salieron, las investigaciones del Cojo y Escanseco y todo lo demás.
que no solamente empresas, recursos básicos, minería, etcétera, 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 se fue pervirtiendo y se fue convirtiendo en una forma de hacer política. Sin duda. Totalmente. Es algo que con lo que seguimos... Y lo mismo pasó con el terrorismo. O sea, todas estas cosas, estos checks que le dabas a Fujimori pervertió cada una de esas acciones para hacer de eso un estilo de política, un estilo de política nefasto.